Una noche de 1849, por un antiguo túnel utilizado por contrabandistas y prófugos de la justicia, salía por un extremo una joven criolla. Había estado caminando casi a oscuras, entre el llanto reprimido y el temblor por la consecuencia de sus actos. La oscuridad no permitía ver bien lo que había en esa salida, aunque sí notó una silueta. El deseo de vivir junto a su amado hicieron que se arrojara a aquellos brazos que tantas alegrías le habían dado. Al momento, rodeado por ellos, los sintió más anchos y fuertes que el de su querido Juan, y el olor del sudor la hizo estremecerse. Su cuello fue rodeado por las manos de su tirano verdugo. Entre lágrimas intentaba decir alguna palabra, pero el cuello estaba por ser quebrado como una ramita de laurel. Apenas con un hilo de voz logró decir: «Papá». La historia de la que hablaremos hoy posee muchas aristas. Un romance entre una chica joven, de origen humilde y de espíritu melancólico, con un hombre maduro pero joven, bandolero y payador. También sobre la tiranía de un padre quien deseaba a su hija al lado de su jefe, como una ofrenda para un posible ascenso. Un hombre terrible, bruto, asesino y despiadado, quien era el pretendiente no deseado por la chica. Hablamos del amor trágico entre Margarita Oliden en su enamoramiento con el pillo y bandolero de Juan de la Cruz Cuello. Esta historia se remonta a la ciudad pintada de rojo, a la ciudad de Buenos Aires alrededor de 1849, gobernada por la mano de hierro de Juan Manuel de Rosas, caudillo y portentoso hacendado federal, quien lleva en su ideal de gobierno la ley y el orden a rajatabla. En el contexto de la guerra civil, que comienza fuertemente en 1829, es entendible encontrar muchas historias, anécdotas, leyendas para ensuciar la imagen del enemigo, ¿no? En un caso los unitarios hablando contra los federales, algunos federales hablando sobre los unitarios. En los diarios de la época eso se ve clarísimo, ¿sí? Un año especial, 1833, que hay una batalla campal entre los diarios, ¿no? Está el restaurador de las leyes a favor de Rosas, está el constitucional o el defensor de los derechos del pueblo, ¿sí? Claramente unitarios. Ensuciaban, hablaban mal de los distintos políticos, ¿sí? Entonces estas historias son comunes en ese contexto de guerra civil. En este contexto, esta historia desarrolla la vida de la dulce y lindísima Margarita Oliden, hija del sargento Nicolás Oliden y pretendida por el jefe de la mazorca, el despiadado Ciriaco Cuitinio. La mazorca, órgano parapolicial de Rosas, funciona para sembrar el miedo en los enemigos del restaurador y para mantener el orden en el pueblo federal. Ciriaco, hombre bien mayor, pasado los 50 años, pretendía a la joven. Iba de continuo a visitarla y a contarle, para horror de ella, las muertes que iba dando. Un lunes le comentaba cómo había degollado a 5. Llegaba el martes y le relataba cómo había golpeado y ahorcado a 6. Mitad de semana se sentaba en la sala con ella y le relataba cómo la mazorca había agarrado a 7 u 8 salvajes unitarios y los habían hecho bailar a resbalosa. Me parece importante aclarar que esto de la resbalosa, ¿sí? Es un invento del unitarismo en Montevideo, ¿no? El unitarismo exiliado en la década de 1840, que le adjudicaban, ¿no? Este baile, entre comillas, baile sangriento de la resbalosa a los mazorqueros, ¿no? Como algo que le hacían a los unitarios o a los enemigos de Rosas que aún seguían viviendo en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?
pero en realidad no hay datos o fuentes veraces que hablen de eso. Básicamente la resbalosa, digamos, en alusión a cuando le clavaban el cuchillo en la espalda, se movían de una manera ridícula como bailando, ¿no? La resbalosa. En este mundo oscuro y despiadado, con tanta muerte a la vista, vivía Margarita triste y resignada. Y se dio que una noche, esperando a su padre, mientras observaba la calle por la ventana, escuchó una melodía. Una guitarra rasgaba el aire y una voz viril se acercaba entonando una canción de queja, de dolor, el testimonio vivo de una injusticia padecida. Aquella voz parecía hablarle al alma de ella. Sin pensarlo 2 veces, Margarita se apresuró a salir por la puerta y miró en la dirección por donde provenía la música. Un gaucho con poncho y sombrero, montando a caballo y rasgando las cuerdas de una guitarra, se aproximaba con su canto. Elevando la mirada, la vio a ella, linda como una flor de luna. Sonriendo pasó a su lado y en ese instante ambos quedaron heridos por un virote invisible, un flechazo que, como sabremos más adelante, terminaría por matarlos a ambos, antes a ella que a él. A pesar de ser avisado por sus amigos de que ella era pretendida por el famoso mazorquero Ciriaco Cuitinho, él se mandó al lance. Este hombre, Juan de la Cruz Cuello, que rondea los 30 años, ya había pasado en algún momento por un enamoramiento con otra joven, según cuenta Eduardo Gutiérrez. Ya había pasado por un enamoramiento que también los mazorqueros le habían, digamos, arrebatado ese amor prematuro que había tenido, ¿sí? Entonces también por esto es que, a pesar de que sabe que esta chica era pretendida por Ciriaco Cuitinho, también va por ahí, ¿no? De ese amor que ya le habían arrebatado supuestamente, que se queda más prendido a ella, más enamorado. Los encuentros comenzaron en secreto, clandestinos, breves y peligrosos. Nunca pudieron consolidar su relación. El papá de Margarita descubrió el romance tempranamente y, enfurecido, decidió aislarla. La trasladó a una casa que poseían en el barrio de San Telmo, prácticamente como una prisionera. Pero los enamorados lograron reencontrarse y entonces urdieron un plan desesperado: escapar juntos. La casa, como muchas residencias antiguas de Buenos Aires, contaban con un pasadizo secreto. El túnel comunicaba con la cercana iglesia de San Pedro Telmo. Ella huiría por allí en plena noche y él aguardaría del otro lado con su caballo listo para la fuga. La primera versión sostiene que el propio padre la mata apenas emerge del túnel, para impedir la deshonra y el escándalo familiar. Otra versión dice que la muerte fue accidental. Los mazorqueros perseguían a los amantes a caballo y en medio del tiroteo una bala destinada a Cuello impactó en Margarita Oliden, haciéndola caer mortalmente herida del caballo de su amado. Hay una última versión que es dada por el escritor unitario del siglo XIX, Eduardo Gutiérrez, donde el hecho tiene al menos un momento de felicidad, pero una felicidad muy pasajera y que se torna igual de trágica que las anteriores, o tal vez aún más. Según esta versión, ambos logran huir y se refugian en Luján. Allí, Margarita, ya embarazada, queda al cuidado de una amiga de Cuello, la pulpera Mariquita, la gringa, como le gustaba decir a él. Pero en ausencia del bandolero, una partida de mazorqueros irrumpe en la pulpería. Identifican a Margarita fácilmente y descargan sobre ella una paliza brutal. Ella da luz prematuramente, dándose la tragedia de su muerte y la de su hijo. La tragedia marcará para siempre a Juan de la Cruz Cuello. Desde entonces se convertirá en un opositor radical a la mazorca y al régimen rosista. Pero su destino también estaba sellado. Será capturado en 1851 y ejecutado
como si fuera un vulgar ladrón y asesino. Aquí termina la historia, o más bien, la leyenda y el mito, porque esta historia es una vil mentira en grandísima parte, un panfleto que apunta a los sentimientos y no a la razón, ya que este romance nunca existió. Lo que hablamos al inicio de que esto es una leyenda, un mito, hay una prueba contundente. Ciriaco Quitinio, que es representado como un hombre bruto, salvaje, sanguinario, en todas las versiones contadas de esta historia, es representado de esa manera. Lo cierto es que Ciriaco Quitinio estaba casado, ¿sí? Y su mujer aparece en una partida de nacimiento en 1850, aparece como testigo de del nacimiento de un nieto, ¿sí? Entonces, claramente un hombre como Ciriaco Quitinio, jefe de la mazorca, de los federales, una persona muy importante, no iba a estar pretendiendo a una mujer, porque ni siquiera es que lo ocultaba según estas historias, sino que la pretendía abiertamente. Entonces, eso demuestra por una parte que es totalmente falso. Y además no hay fuentes de la época que mencionen esto, sobre la muerte de Margarita, sobre el enamoramiento entre ellos. No. Forman parte de leyendas y fábulas para hablar mal del régimen de Rosas, ¿sí? Y justamente estas historias aparecen en Buenos Aires después de la caída de Rosas. Eduardo Gutiérrez lo escribió varias décadas después en el libro Cuello. El unitarismo, posterior al régimen de Rosas, buscó ensuciar y ocultar la historia de la llamada tiranía. Ciriaco Quitinio, gran pieza en el ajedrez de Juan Manuel de Rosas, fue uno de los tantos objetivos de la prensa enemiga para oscurecer los años del gobierno federal. Bueno, ya que estamos terminando, ¿no?, de esta historia, es importante también, me parece, aclarar que Juan de la Cruz Cuello, lo que tenemos en sí de testimonio, es que era un bandolero, un asesino, un maleante, ¿sí? En los medios de comunicación, o sea, los diarios de la época, así lo atestiguan los sargentos o los jefes de policía, también lo atestiguan en sus partes, que eso no lo iba a leer nadie. Entonces, le iba a leer a lo sumo la justicia, pero nada más, ¿no? Entonces, aclarar eso, no era un héroe, ¿sí?, como se lo imagina hoy en día, sino un bandolero, un villano. Juan de la Cruz Cuello, sabemos que era un bandolero y un perseguido por la justicia por sus crímenes, pero solo por mitos y leyendas se cuenta que era un romántico y un buen sujeto, que luchaba contra la opresión del tirano. No, gracias a vos por la invitación. Fue un gustazo aparecer acá.